Bueno, estamos acá con Larisa Serrano, que nos escapó, volvió a nosotros, y un invitado muy especial, el doctor Eduardo Gerón, abogado penalista de muchos años, muchas trayectorias, supongo yo que miles de casos que ha defendido en juicio a la Junta, por ejemplo a Fariña, me acuerdo, a Grafinia, perdón. Bueno, y miles de casos, pero hay un caso que te ha marcado para siempre, que es el del ingeniero Santos, ¿no es cierto? Qué increíble. Por la repercusión pública que tuvo, ¿no? Porque las cosas ocurren, viste, en un marco determinado de la historia, como pasa ahora, Claro. En el cual la inseguridad es enorme, es prácticamente ignorada por la administración, por los poderes públicos, es, diría, menospreciada por no solo por el Poder Ejecutivo y el Legislativo al no dictar las leyes, porque, ¿sabés qué es importante, Tato? Que las leyes que se dicten se cumplan. Claro. Porque podés tener las mejores leyes, pero si esas no se cumplen, entonces... Bueno, eso es lo que estábamos viendo hoy en el caso de Bécar. Lari, contanos, recordarle un poco a la gente qué fue el caso del ingeniero Santos, que efectivamente, como decía Gerón, tuvo una repercusión impresionante. Exactamente, esto fue en el año 1990. El ingeniero Santos estaba con su mujer en un comercio de Villa Devoto, escuchan la alarma de un auto, sabían que era el auto de ellos, salen y se habían ido dos ladrones con el estéreo del auto, el pasacassette, ¿no? Se sube al auto con su mujer, Santos, y los corre. O sea, ve que le roban el estéreo, sale y los persigue. Los persigue, los encierra en una esquina de ahí de Devoto. Varias cuadras más tarde. Varias cuadras más tarde y les pega un tiro a cada uno, ¿no? Recordemos, el doctor lo va a recordar bien, era la vez número 12 que le robaban al ingeniero Santos y se convirtió en el caso más emblemático del tema de legítima defensa. Claro, ahí ¿no? empezó el debate sobre hasta dónde es legítima defensa, cuándo pasa a ser venganza. Antes de lo conceptual, ¿en qué quedó finalmente el caso? Terminó condenado, pero por exceso en la legítima defensa. Claro, que es una figura intermedia. Está la legítima defensa, el exceso de legítima defensa y ya el homicidio, digamos, la venganza. Exactamente. ¿Y ahora qué está? ¿Sabes en qué anda? Sí, Santos le costó mucho tiempo, mucho trabajo, como a cualquier persona que tiene que matar a alguien, ¿viste? O sea, cualquiera de nosotros. Bueno, eso es importante, pero no le fue nada gratis eso. No, a nadie le es gratis. Pero bueno, afortunadamente pudo reconstruir su vida, pudo avanzar. ¿Cambió algo desde los 90 hasta hoy, desde el derecho penal, desde la justicia, el Estado? ¿Cambió algo como para que podamos verlo de otra manera? Sí, cambió, lamentablemente para peor, Larisa. Ajá. Realmente cambió para peor. ¿Por qué cambió para peor? Porque desde hace muchos años nosotros tenemos una justicia que se llama garantista, pero que en realidad es solo garantista del delincuente. El resultado de esta política judicial está a la vista. O sea, es una creciente inseguridad, una reincidencia. Vos sabés que el 50% creo que de la gente que sale en libertad vuelve a reincidir. Bueno, el caso que veíamos hoy, Gerón, hoy a la mañana nos comentaba Larisa de este hombre que ayer mató en Bécar a la suegra, a un vecino, disparó contra la mujer, se mató a sí mismo. Tenía 5 causas penales abiertas y estaba libre. ¿Cómo puede ser eso? Es lo que nos preguntamos todos. ¿Cómo puede ser eso? ¿Y cómo puede ser que los jueces que lo dejan en libertad sigan en funciones? Eso es culpa de los jueces, no de la policía. Esto es culpa de los jueces. ¿Sabés por qué es culpa de los jueces? Porque la policía, que también tiene culpas, obviamente, pero cuando actúa termina enjuiciada, termina separada del cargo porque le pegó al delincuente para detenerlo, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Llega una inacción. Por supuesto que también hay una policía corrupta que debe ser castigada, etcétera. Pero esta aplicación judicial de penas en forma leve, por ejemplo, liberando a un condenado a varios años, se lo libera mucho tiempo antes, al que comete el delito se lo escarcela en forma automática. Entonces, ¿quién es el perjudicado de todo esto? Indudablemente somos todos nosotros. ¿Por qué? Porque esa gente que es liberada sin saber siquiera si va a volver a delinquir, si tiene alguna posibilidad de encausarse, si le corresponde darle el beneficio, no, está en la calle, y está en la calle delinquiendo. ¿Y qué logran con eso? ¿Qué se logra con eso? Entonces, que la gente sienta impunidad, que la gente descrea de la justicia,
Y vos sabés que cuando descrees de la justicia es lo peor que le puede pasar. Sí, porque la sensación de impunidad es la que abre la puerta a las mafias, a todo. Bueno, de hecho, no casualmente ha llegado el narcotráfico también en estos últimos años y se ha instalado tanto, ¿no? Totalmente. ¿Y qué pasa cuando figuras así, figuras del espectáculo, ¿no? Como Marcelo Tinelli, ayer María Marta Serralima, traen otra vez esos conceptos de aplicar leyes más duras, aplicar pena de muerte? La gente tiene mucha repercusión esas declaraciones. Y sí, porque ellos son parte de la sociedad, como todos nosotros. Lo que pasa es que quizás si lo dice gente que tiene una posibilidad de ser escuchado por todo el mundo, llega mucho más. Pero en realidad, si nosotros hablamos de leyes más duras o más blandas... No tiene ningún sentido, ¿no? No tiene sentido. ¿Por qué, Tato? Porque si fuera así, con poner pena de prisión perpetua para todo, de 1000 años, está solucionado el tema. Y no está solucionado nada. El tema está en que las penas, que las leyes se cumplan, que las penas se cumplan, que el que está sentenciado a prisión perpetua esté para siempre en la cárcel. Y si alguna vez tocara que tiene que salir, es porque está probado absolutamente por psicólogos, por exámenes, por estudios, que ese hombre no va a hacer un... Bueno, a mí el dato que más me impresiona de todo esto, que lo dijo hace poco, creo que el ministro de Justicia de la provincia, es el 50% de los presos que salen vuelven. Sí. Ese dato es demoledor. Demoledor. Y esto está, ¿sabés qué está significando? El fracaso de esa política judicial, el fracaso de esas decisiones de los jueces. ¿Y por qué? Porque los jueces se han enfocado en el delincuente. ¿Y sabés de quién se han olvidado? De la sociedad, de la víctima. La víctima no existió. A la víctima, mira, van, y estos hay casos sobrados, van a ver qué pasó a una persona que fue y le mataron a su familiar, a su padre, a su hijo, etc. No, usted no es parte, le dicen en el juzgado, no le dan información. En vez de que el Estado cubra eso, dándole las mismas posibilidades a la víctima que al delincuente, ¿no? Ahora hay varios proyectos dando vueltas sobre eso. En la provincia de Buenos Aires. En gran parte gracias a la lucha del caso de Bañato, ¿no? Sí, Matías Bañato, Usina de Justicia, que vienen muchas víctimas luchando desde ahí, pidiendo participar del proceso. Que exista la figura de la víctima. Pero por supuesto. Ahora, esto tiene dos cosas. Primero, Usina de Justicia es una fantástica organización que tengo el honor de integrar. Bueno. Y que está bregando por eso casualmente. Pero por otro lado, esos proyectos, inclusive el de la provincia de Buenos Aires, están hablando más bien de protección de la víctima, cuando lo que hay que hablar es de protección de los derechos de la víctima, ¿no? Que esto es más importante, porque la protección de la víctima sí se da en cuanto a una figura, yo diría, más vinculada a lo psicológico que a lo jurídico, pero hay que darle armas, hay que darle la posibilidad de que un abogado la defienda de oficio, así como está defendiendo al delincuente, para que haya paridad de armas. Armas de herramientas, digamos, porque no, porque todo este problema lo que genera muchas veces es que el miedo y este cuadro desesperante que estamos describiendo lleva a mucha gente a decir hay que armarse y hay que matar a los delincuentes. Esto, tu experiencia, ¿qué indica? ¿Que es lo correcto o qué es lo incorrecto? No, indudablemente. Mira, si tenés un arma, fatalmente vas a tener un problema. Pero si no la tenés, a veces también tenés problemas. Está bien, pero a veces. A veces, sí. Porque, ¿por qué llegás a tener un arma? Llegás a tener un arma porque vivís en un lugar inhóspito, porque vivís en el Gran Buenos Aires, porque cuando llegás a tu casa te tienen que esperar con la puerta abierta para cerrarla, etc. Entonces, en esas condiciones, prácticamente mucha gente está obligada, pero es absolutamente, es un mensaje negativo. O sea, no deberíamos tener un arma, sino que el Estado nos debería cuidar. Tato, esto es elemental. Ahora, ¿qué pasa? Porque vos hiciste una buena pregunta antes. ¿Cuál es el límite entre la propia defensa, la defensa legítima, y cuando ya pasa a ser venganza, pasa a haber justicia por mano propia? Y en ese caso yo creo que hay que puntualizar que todos nosotros nos podemos defender. O sea, no hay por qué permanecer incólumes si te están robando. ¿Por qué no vamos a poder defender? Máxime que la ley nos ampara para hacerlo. Entonces, nosotros nos defendemos, inclusive nos defendemos violentamente si nos atacan violentamente, ¿viste? Ahora, cuando se corta esa relación del momento,
Cuando yo empiezo ya a indagar, a averiguar, etcétera, y voy tiempo después porque lo encuentro y ahí hago justicia por mano propia, es eso es venganza. Este caso, el caso del médico no está claro porque falta información, pero en el caso del carnicero este que persigue con el auto y lo aplasta y baja y lo patea, ahí que la sensación que es que estamos en la legítima defensa, aunque podamos decir sea exceso. Por lo menos exceso, ¿o no? Puede ser un exceso, pero lo único que no puede ser... ¿Vos crees que todavía es dentro del marco de la misma escena? Sí. Si todo pasa una cosa a continuación de la otra, o sea, no es que el delincuente se fue, el otro lo encontró 6 horas después, o sea, pasa. Y no nos olvidemos de algo, ¿no? Que no estamos hablando como nosotros en ese momento acá, razonando. No, sí, en ese momento te debes poner loco. Estás loco, tenés la mente absolutamente alterada. Vos fijate que esa reacción de agarrar y te voy a matar, etcétera, ¿qué está reflejando? La impotencia, la bronca. Y eso los jueces lo tienen que tener en cuenta. O sea, esto podrá ser un exceso. Lo que no es, seguramente, es un homicidio. Gracias, Jerome. Es muy interesante, como siempre, aportando a este debate. Lari, nos vemos prontito. Vamos al living, que está Pablo Mendelevich pasando revista. Claro. Chicos, bueno, estamos acá con Larisa Serrano, que no se escapó, volvió a muy especial, el doctor Eduardo Jerome, abogado penalista de muchos años, muchas trayectorias, supongo yo que miles de casos que ha defendido en juicio a la Junta, por ejemplo, a Fariño, me acuerdo, a Grafinia, perdón. Bueno, y miles de casos, pero hay un caso que te ha marcado para siempre, que es el del ingeniero Santos, ¿no es cierto? Qué increíble. Por la repercusión pública que tuvo, ¿no? Porque las cosas ocurren, viste, en un marco determinado de la historia, como pasa ahora, claro, en el cual la inseguridad es enorme, es prácticamente ignorada por la administración, por los poderes públicos, es, diría, menospreciada no solo por el Poder Ejecutivo y el Legislativo al no dictar las leyes, porque ¿sabés qué es importante, Tato? Que las leyes que se dicten se cumplan. Claro. Porque podés tener las mejores leyes, pero si esas no se cumplen, entonces... Bueno, eso es lo que estábamos viendo hoy en el caso de Bécar. Lari, contanos, recordarle un poco a la gente qué fue el caso del ingeniero Santos, que efectivamente, como decía Jerome, tuvo una repercusión impresionante. Exactamente, esto fue en el año 1990. El ingeniero Santos estaba con su mujer en un comercio de Villa Devoto, escuchan la alarma de un auto, sabían que era el auto de ellos, salen y se habían ido 2 ladrones con el estéreo del auto, el pasacassette, ¿no? Se sube al auto con su mujer, Santos, y los corre. O sea, ve que le roban el estéreo, sale y los persigue. Los persigue, los encierra en una esquina de ahí de Devoto. Varias cuadras más tarde. Varias cuadras más tarde, y les pega un tiro a cada uno, ¿no? Recordemos, el doctor lo va a recordar bien, era la vez número 12 que le robaban al ingeniero Santos, y se convirtió en el caso más emblemático del tema de legítima defensa. Ahí, ¿no? Empezó el debate sobre hasta dónde es legítima defensa, cuándo pasa a ser venganza. Antes de lo conceptual, ¿en qué quedó finalmente el caso? Terminó condenado, pero por exceso en la legítima defensa. Claro, que es una figura intermedia. Está la legítima defensa, el exceso de legítima defensa y ya el homicidio, digamos, la venganza. Exactamente. ¿Y ahora qué está? ¿Sabes en qué anda? Sí, Santos le costó mucho tiempo, mucho trabajo, como a cualquier persona que tiene que matar a alguien, ¿viste? O sea, cualquiera de nosotros. Bueno, eso es importante, pero no le fue nada gratis eso. No, a nadie le es gratis. Pero bueno, afortunadamente pudo reconstruir su vida, pudo avanzar. ¿Cambió algo desde los 90 hasta hoy, desde el derecho penal, desde la justicia, el Estado? ¿Cambió algo como para que podamos verlo de otra manera? Sí, cambió, lamentablemente para peor, Larisa. Ajá. Realmente cambió para peor. ¿Por qué cambió para peor? Porque desde hace muchos años nosotros tenemos una justicia que se llama garantista, pero que en realidad es solo garantista del delincuente. El resultado de esta política judicial está a la vista.
O sea, es una creciente inseguridad, una reincidencia. Vos sabés que el 50% creo que de la gente que sale en libertad vuelve a reincidir. Bueno, el caso que veíamos hoy, Jerón, hoy a la mañana nos comentaba Larisa de este hombre que ayer mató en Bécar a la suegra, a un vecino, disparó contra la mujer, se mató a sí mismo. Tenía 5 causas penales abiertas y estaba libre. ¿Cómo puede ser eso? Es lo que nos preguntamos todos, ¿cómo puede ser eso? ¿Y cómo puede ser que los jueces que lo dejan en libertad sigan en funciones? Eso es culpa de los jueces, no de la policía. Esto es culpa de los jueces. ¿Sabés por qué es culpa de los jueces? Porque la policía, que también tiene culpas, obviamente, pero cuando actúa termina enjuiciada, termina separada del cargo porque le pegó al delincuente para detenerlo, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Llega una inacción. Por supuesto que también hay una policía corrupta que debe ser castigada, etcétera. Pero esta aplicación judicial de penas en forma leve, por ejemplo, liberando a un condenado a varios años, se lo libera mucho tiempo antes, al que comete el delito se lo excarcela en forma automática. Entonces, ¿quién es el perjudicado de todo esto? Indudablemente somos todos nosotros. ¿Por qué? Porque esa gente que es liberada sin saber siquiera si va a volver a delinquir, si tiene alguna posibilidad de encausarse, si le corresponde darle el beneficio, no, está en la calle, y está en la calle delinquiendo. ¿Y qué logran con eso? ¿Qué se logra con eso? Entonces, que la gente sienta impunidad, que la gente descrea de la justicia. Y vos sabés que cuando descrees de la justicia es lo peor que le puede pasar. Sí, porque la sensación de impunidad es la que abre la puerta a las mafias, a todo. Bueno, de hecho, no casualmente ha llegado el narcotráfico también en estos últimos años y se ha instalado tanto, ¿no? Totalmente. ¿Y qué pasa cuando figuras así, figuras del espectáculo, ¿no? Como Marcelo Tinelli, ayer María Marta Serra Lima, traen otra vez esos conceptos de aplicar leyes más duras, aplicar pena de muerte? La gente tiene mucha repercusión esas declaraciones. Y sí, porque ellos son parte de la sociedad, como todos nosotros. Lo que pasa es que quizás si lo dice gente que tiene una posibilidad de ser escuchado por todo el mundo, llega mucho más. Pero en realidad, si nosotros hablamos de leyes más duras o más blandas... No tiene ningún sentido, ¿no? No tiene sentido. ¿Por qué, Tato? Porque si fuera así, con poner pena de prisión perpetua para todos, de 1000 años, está solucionado el tema. Y no está solucionado nada. El tema está en que las penas, que las leyes se cumplan, que las penas se cumplan, que el que está sentenciado a prisión perpetua esté para siempre en la cárcel. Y si alguna vez tocara que tiene que salir, es porque está probado absolutamente por psicólogos, por exámenes, por estudios, que ese hombre no va a ser un... Bueno, a mí el dato que más me impresiona de todo esto, que lo dijo hace poco, creo que el ministro de Justicia de la provincia, es el 50% de los presos que salen vuelven. Sí. Ese dato es demoledor. Demoledor. Y esto está, ¿sabés qué está significando? El fracaso de esa política judicial, el fracaso de esas decisiones de los jueces. ¿Y por qué? Porque los jueces se han enfocado en el delincuente. ¿Y sabés de quién se han olvidado? De la sociedad, de la víctima. La víctima no existió. A la víctima, mira, van, y estos hay casos sobrados, van a ver qué pasó a una persona que fue y le mataron a su familiar, a su padre, a su hijo, etcétera. No, usted no es parte, le dicen en el juzgado, no le dan información. En vez de que el Estado cubra eso, dándole las mismas posibilidades a la víctima que al delincuente, ¿no? Ahora hay varios proyectos dando vueltas sobre eso. En la provincia de Buenos Aires. En gran parte gracias a la lucha del caso de Bañato, ¿no? Sí, Matías Bañato, Usina de Justicia, que vienen muchas víctimas luchando desde ahí, pidiendo participar del proceso. Existe, ¿no? La figura de la víctima. Pero por supuesto. Ahora, esto tiene dos cosas. Primero, Usina de Justicia es una fantástica organización que tengo el honor de integrar. Bueno. Y que está bregando por eso casualmente. Sí. Pero por otro lado, esos proyectos, inclusive el de la provincia de Buenos Aires, están hablando más bien de protección de la víctima, cuando lo que hay que hablar es de protección de los derechos de la víctima, ¿no? Que esto es más importante, porque la protección de la víctima sí se da en cuanto a una figura, yo diría, más vinculada a lo psicológico que a lo jurídico, pero hay que darle armas, hay que darle la posibilidad de que un abogado
la defienda de oficio, así como está defendiendo al delincuente, para que haya paridad de armas. Armas de herramientas, digamos, Herramientas, porque sí. no, porque todo este problema lo que genera muchas veces es que el miedo y este cuadro desesperante que estamos describiendo lleva a mucha gente a decir hay que armarse y hay que matar a los delincuentes. Esto, tu experiencia, ¿qué indica? ¿Que es lo correcto o que es lo incorrecto? No, indudablemente. Mira, si tenés un arma, fatalmente vas a tener un problema. Pero si no la tenés, a veces también tenés problemas. Está bien, pero a veces. A veces, sí. Porque, ¿por qué llegás a tener un arma? Llegás a tener un arma porque vivís en un lugar inhóspito, porque vivís en el Gran Buenos Aires, porque cuando llegás a tu casa te tienen que esperar con la puerta abierta para cerrarla, etcétera. Entonces, en esas condiciones prácticamente mucha gente está obligada, pero es absolutamente, es un mensaje negativo. O sea, no deberíamos tener un arma, sino que el Estado nos debería cuidar. ¿Tato? Esto es elemental. Ahora, ¿qué pasa? Porque vos hiciste una buena pregunta antes. ¿Cuál es el límite entre la propia defensa, la defensa legítima, y cuando ya pasa a ser venganza, pasa a haber justicia por mano propia? Y en ese caso yo creo que hay que puntualizar que todos nosotros nos podemos defender. O sea, no hay por qué permanecer incólumes si te están robando. ¿Por qué no vamos a poder defender? Máxime que la ley nos ampara para hacerlo. Entonces, nos ataca, inclusive nos defendemos violentamente si nos atacan violentamente, ¿viste? Ahora, cuando se corta esa relación del momento, cuando yo empiezo ya a indagar, a averiguar, etcétera, y voy tiempo después porque lo encuentro y ahí hago justicia por mano propia, es eso es venganza. Este caso, el caso del médico no está claro porque falta información, pero en el caso del carnicero que persigue con el auto y lo aplasta y baja y lo patea, ahí que la sensación que es que estamos en la legítima defensa, aunque podamos decir sea exceso. Por lo menos exceso, ¿o no? Puede ser un exceso, pero lo único que no puede ser... ¿Vos crees que todavía es dentro del marco de la misma escena? Sí. Si todo pasa una cosa a continuación de la otra, o sea, no es que el delincuente se fue, el otro lo encontró 6 horas después, o sea, pasa. Y no nos olvidemos de algo, ¿no? Que no estamos hablando como nosotros en ese momento acá razonando. No, sí, en ese momento te debes poner loco. Estás loco, tenés la mente absolutamente alterada. Vos fijate que esa reacción de agarrar y te voy a matar, etcétera, ¿qué está reflejando? La impotencia, la bronca, y eso los jueces lo tienen que tener en cuenta. O sea, esto podrá ser un exceso, lo que no es seguramente es un homicidio. Gracias, Jerome, muy interesante como siempre. Gracias aportando a este debate. Lari, nos vemos prontito. Vamos al living que está Pablo Mendelevich pasando revista.